Buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar el panel de hoy que ha sido invitado por Medianálisis. Quiero darle las gracias a Mariby Marín, directora fundadora de Provox, a Adrián González, director fundador de Cazadores de Fake News, y a León Hernández, coordinador fundador del Observatorio Venezolano de Fake News. Quiero darles la bienvenida y agradecer a los presentes, tanto en sala como en Facebook, a esta actividad académica realizada para las aulas virtuales, claves, verificación y bulos, que Medianálisis desarrolla desde la primera semana de febrero. Estas aulas virtuales, en las que participan periodistas venezolanos que organizamos en 7 regiones del país, van a conocer hoy la actividad que desarrollan estas organizaciones en, eh, para combatir la desinformación y los bulos en el país. Es una sesión en la cual agradecemos a los panelistas ser breves para darle chance a las personas a hacer preguntas y sin más vamos a darle inicio con Adrián González, director de Cazadores de Fake News, ingeniero estructural de la ULA, investigador digital y autor de libros sobre desinformación. Entonces, sin más, vamos a darle la palabra a Adrián. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias a los presentes por estar por acá compartiendo con nosotros. Gracias a Medianálisis, al Observatorio Venezolano de Fake News y a Provox por esta invitación, y nuestros amigos de Provox que siempre están pendientes por ahí en la órbita de la lucha en contra la desinformación. Esta pequeña presentación se llama Somos Cazadores de Fake News porque básicamente lo que queremos es mostrarle qué es lo que venimos haciendo en nuestra organización. Nosotros somos una organización no gubernamental compuesta por venezolanos que estudia casos de desinformación, propaganda, operaciones de influencia, de manipulación en Internet, que son desplegadas en el contexto de Venezuela y en el contexto de otros países de Latinoamérica. Wow. Y básicamente, este soy yo soy ingeniero, yo no soy periodista, pero formo parte de lo que sería un colectivo digital. Esto es un colectivo digital, un grupo de personas que se conocieron en Internet y que poco a poco, con distintas, distintos orígenes, distintas profesiones, etcétera, comenzamos a indagar sobre el problema de la desinformación en Venezuela y fuimos aprendiendo cada vez más. Nosotros nos formamos realmente como un grupo, una red de grupos en WhatsApp que creamos en el año 2019, un grupo de ingenieros. En esa red nosotros empezamos a distribuir noticias verificadas de fuentes que nosotros pensábamos que eran fuentes confiables, ¿ok? Y poco a poco ese grupo fue creciendo, primero con familiares de los fundadores, luego con amigos, amigos de amigos, hasta que llegamos a una comunidad de unas 2000 personas que por cuestiones de logística migramos a Telegram, de WhatsApp a Telegram. En Telegram creamos varios grupos, uno de ellos era digamos, la semilla de lo que llamamos nosotros actualmente el Foro Cazadores, que es un grupo con casi 900 personas que están interactuando todos los días y hablando sobre desinformación. Y durante la pandemia creamos otro foro que llamamos Café Cazadores, en el cual empezamos a discutir, analizar desinformación relacionada con COVID-19 y con casos internacionales fuera de Venezuela, ¿ok? Como les digo, nosotros pasamos de esos grupos de WhatsApp a Telegram porque nuestra propia comunidad nos consultaba a través de WhatsApp, nos decía, mira, me llega esta cadena de WhatsApp, ¿será verdadera? ¿Será falsa? ¿Qué saben ustedes? Y como los fundadores iniciales éramos tuiteros, somos tuiteros todavía, tenemos acceso a ciertas fuentes que quizás no todos los venezolanos conocen, cuáles son las redes de medios venezolanos independientes que están día a día informando, les hacíamos el favor de hacer
una suerte de desmentidos muy primitivos que poco a poco, con el paso del tiempo, fuimos perfeccionando. La idea era ayudarlos, ayudarnos como amigos, como familiares, etcétera, a surfear este problema de la infoxicación, ¿no? En Venezuela pareciera que hubiesen 100.000 medios distintos, pero realmente hay, a ver, hay noticieros, hay varios, ¿no? Hay un puñado importante de medios independientes venezolanos, pero también hay muchas cuentas falsas de noticias en Telegram, en Instagram. Entonces, hay mucha confusión, sobre todo en nuestros padres y familiares. Inicialmente nosotros creíamos que eran nuestros padres y familiares, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que nosotros también estábamos confundidos, ¿no? Entonces empezamos a indagar con más detalle. Nuestra metodología se basa en identificación de casos que nos llegan principalmente por observación directa, monitoreo de redes sociales, pero también por nuestra misma comunidad que nos informa a través de Telegram, WhatsApp, redes sociales. Nos hacen reportes de cosas que están viendo. Luego un grupo más pequeño investiga, que somos como el corazón de cazadores de fake news de la ONG. Luego ensamblamos, etiquetamos los casos, le damos categoría y finalmente difundimos a través de redes sociales y mensajería instantánea. Y básicamente nuestra metodología consiste, como somos un equipo básicamente de investigaciones digitales, nosotros nos concentramos en metodología en investigación OSINT, que es investigación en fuentes abiertas. Es decir, en nuestro caso, cazar noticias falsas es más bien mina de redes sociales, hacer minería de redes sociales, utilizando muchas técnicas de análisis de datos o de búsquedas avanzadas, etcétera, para tratar de llegar a las fuentes de cierta información o de cierto bulo. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que la verificación es útil, los desmentidos son útiles, pero por sí solos no resuelven el problema. Nosotros creemos realmente que es necesario llegar a la raíz del asunto y debido a eso nos enfocamos también en ver cuál es el origen de ciertas informaciones, de qué forma se amplifica, si se amplifica en redes sociales de forma automatizada, si intervinieron redes de cuentas trolls, etc. Y por supuesto, la intencionalidad para saber si es simplemente información errónea o un rumor que se está difundiendo, o si por el contrario es desinformación que tiene un fin de generar daño, ¿ok? De generación de daño. Gracias a tratar de estudiar este origen, esta intencionalidad y la forma como se replica la información, hemos investigado utilizando técnicas de análisis de datos, generación de grafos, utilizamos herramientas de análisis de datos como Tableau, o bueno, vamos leyendo y vamos comprendiendo cómo es el problema de la creación de cuentas falsas, trolls, bots y la manipulación de plataformas en redes sociales. Entonces, básicamente lo que quiero dejar con esta introducción es que nosotros pensamos y creemos que para poder contrarrestar el fenómeno de la desinformación es necesario comprenderlo de raíz, no solamente hacer desmentidos de si esto es verdadero o es falso, sino también ver la raíz, quién realmente está difundiendo la noticia, si es un actor reincidente, si es un actor desinformante, si hay manipulación de plataforma. Muchísimas gracias, Adrián. Fuiste milimétrico con el tiempo, estupendo. Yo creo que las preguntas vamos a dejarlas para cuando terminemos las presentaciones. Vamos a darle la palabra a Mariví Marín, María Virginia Marín, politóloga de la UCB, directora fundadora de Probots, investigadora del Laboratorio Digital Forense del Atlantic Council. Vamos a darle la presentación a Mariví. Muchas gracias, Mariela, Medianálisis, a todo el equipo de Medianálisis por la invitación. Encantada de compartir de nuevo este espacio con aliados de mucho tiempo que se han convertido en amigos, como son Cazadores de Fake News, y a León, que no lo conocía, pero conocemos muy bien su trabajo y agradecemos sin duda que existan este tipo de esfuerzos que cada vez entendemos son más necesarios en nuestro contexto venezolano y latinoamericano. Yo voy a comenzar explicando qué es Provox también. Nosotros somos un observatorio digital que se encarga de monitorear
las tendencias sociopolíticas en Twitter en Venezuela, Cuba, Nicaragua, y este año vamos a comenzar también, ya iniciamos de hecho el monitoreo de El Salvador. Tenemos un diseño de una herramienta que está conectada directamente a la API de Twitter, que es como la biblioteca de Twitter, y con esto analizamos lo que sucede en estos países para contrastarlo con la realidad reportada por medios de comunicación, activistas, etc. Somos un grupo de profesionales con experiencia en comunicación estratégica, en manejo del contexto político latinoamericano. Lo que hacemos se resume, digamos, en 4 pasos específicos. Monitoreamos las tendencias sociopolíticas posicionadas en Twitter. Este año también vamos a ampliarnos a otra red que estamos decidiendo cuál será. Descargamos a través de nuestra herramienta tecnológica que la diseñamos nosotros mismos las etiquetas y las analizamos bajo 12 criterios de comportamiento, y esto nos da la posibilidad de identificar cuentas que tengan comportamiento inauténtico, falsas, automatizadas, etc. Generamos reportes sobre la posible manipulación política dentro de la conversación digital y creamos contenido educativo sobre la defensa de los derechos digitales en la región. ¿Por qué hacemos esto? Y esto es importantísimo para que nos escuchan, creo que muchos lo tienen claro, pero siempre hay que ir diciendo este mensaje y replicándolo cada vez que se pueda, porque debido a la censura en medios tradicionales en Venezuela, las redes sociales se han convertido en la principal fuente de información para los ciudadanos, pero esta también se ha convertido en una herramienta de manipulación política, especialmente Twitter, por parte del régimen de Maduro y de, digamos, grupos asociados a él. Quienes residen fuera, además de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, también se informan sobre lo que sucede en el país a través de las redes sociales. Por ejemplo, la cifra de refugiados y migrantes de Venezuela es la más grande del mundo, superando la de Siria e igualando a la de Ucrania. Además de esto, según un estudio de More Consulting, el 62% de los encuestados afirma que utilizan medios digitales para informarse sobre el contexto político del país, lo que demuestra lo importante de visibilizar la realidad venezolana a través de este tipo de espacios. Nosotros además estudiamos Venezuela y Cuba y Nicaragua por los patrones de censura que existen en estos 3 países. En el 2021 identificamos 22 etiquetas que lograron ser tendencia en la conversación de los 3 países al mismo tiempo. Eso nos demuestra que existe además una estrategia coordinada entre estos 3 regímenes para imponer y amplificar sus narrativas en redes sociales con la intención de influir en la opinión pública internacional, de desinformar sobre lo que sucede dentro del país y de alguna forma incluso también desmovilizar la organización ciudadana que existe a través de las redes sociales. Una de las herramientas también muy utilizadas por estos regímenes son las, comillas, leyes que se utilizan para justificar las violaciones a los derechos digitales. En Nicaragua existe la ley de ciberdelitos que fue promovida por el régimen de Ortega en el 2020 y esta es capaz de imponer penas que superan 5 años de prisión a las personas por difundir lo que según ellos sean noticias falsas. En Cuba más recientemente se aprobó el decreto ley 35 luego de las protestas masivas en 2021 que regula las telecomunicaciones digitales de acuerdo de nuevo a lo que el régimen considere un contenido falso. Y en Venezuela actualmente la Asamblea Nacional aprobada en el 2017, aprobó la ley contra el odio que se utiliza para regular, comillas, de nuevo, lo que ellos consideren odio en medios con penas que incluyen hasta 20 años de prisión. Además de esto, hemos podido identificar a través de esfuerzos coordinados entre investigadores, académicos, organizaciones, medios independientes, etcétera, que existen grupos coordinados para promover narrativas masivas en Twitter a favor de estos regímenes autoritarios. La intención de estos es impulsar estas narrativas para que manipulen la percepción sobre lo que sucede en el país, generar propaganda a favor de organismos públicos en momentos de coyuntura
defender a sus principales exponentes, representantes e incluso aliados internacionales, y además atacan y desinforman en contra de la sociedad civil, oposición, activistas, etc. Si voy llevando mucho tiempo, me vas avisando, Mariela, estoy pendiente de ti. La conversación de Twitter en Venezuela, aquí nosotros tenemos el análisis de la cantidad de tweets. La línea roja representa lo generado por el oficialismo en el 2021 en cantidad de tweets, y la línea gris de abajo nos demuestra lo que generan el resto de los actores coordinados entre sí. Y esto lo que evidencia es que existe lo que veníamos comentando, una estrategia coordinada por parte del régimen de Venezuela para imponer su narrativa en redes sociales. Digamos, contaminar la conversación que no pueden controlar de manera orgánica. Además de esto, la disminución que vimos en cantidad de tweets, que fue a partir del mes entre marzo y abril, se debió precisamente a la suspensión de un grupo de cuentas por parte de Twitter vinculados a estas redes de ampliación de propaganda, desinformación, etcétera, de manera inauténtica. No se trata de ninguna censura por su postura política ni nada similar, sino por el incumplimiento de las normas y las reglas de uso de la plataforma. Además de esto, respecto a qué tan real fue la conversación de Twitter en Venezuela en el 2021, nos demuestra que las tres subcategorías oficialistas, que son el MIPSI, los entes gubernamentales y el oficialismo radical, son las conversaciones más inauténticas, que tienen mayor contenido o grado de manipulación o de cuentas, digamos, que son falsas interactuando con este contenido y estas etiquetas. Nosotros tenemos un ejercicio que hacemos regularmente de lo que llamamos realidad versus ficción, que es lo que se posiciona desde la sociedad civil, ciudadanos, etcétera, versus lo que se posiciona desde el régimen, que siempre intenta vender una realidad completamente distinta y distópica en comparación a lo reportado por la sociedad civil, medios independientes, medios internacionales, etcétera. Por ejemplo, que paguen los culpables, que fue con la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, fue promovida con 77% de su contenido auténtico, realizado por usuarios reales, por la sociedad civil organizada en Venezuela, versus Venezuela Justicia Soberana, que fue promovida al mismo tiempo, vendiendo una narrativa de que en Venezuela, bueno, supuestamente existe justicia y además es soberana, y esta tuvo 64,41% de grado de tweets manipulados o impulsados inauténticamente. Voy a pasar un poquito más rápido a esta parte porque no quisiera que se hiciera tarde, y de todas maneras podemos volver luego a la presentación. ¿Qué hemos aprendido durante todo este proceso? Por un lado, que existe una estrategia conjunta entre regímenes autoritarios para imponer y amplificar sus narrativas en redes sociales también. Además, que existe una estrategia de financiamiento de tropas digitales coordinadas para expandir este tipo de metodologías y de mecanismos inauténticos, especialmente en coyunturas electorales. Además de esto, existe una falta de respuesta o no es de las dimensiones que se necesitan para combatir estas operaciones hegemónicas, y además hay una limitante importantísima para combatirlas en el lenguaje en español. Y además de esto, cada vez existen más medidas autoritarias que restringen y limitan la organización social a través de los ciudadanos a través de las redes sociales. ¿Por qué es tan importante el activismo digital en América Latina? Porque debe existir una contraparte a la respuesta de esta hegemonía comunicacional impuesta por los regímenes autoritarios. Además, permite visibilizar la realidad del país para aquellos que se informan desde el exterior, incentiva la organización social desde diferentes gremios y permite a los ciudadanos informarse sobre lo que realmente sucede en el país. Para terminar, nosotros repetimos siempre una frase muy importante: en redes sociales no todo lo masivo es real, y no te creas su verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariví. Tenemos gente en el chat de Facebook que está muy activo y que ya tenemos casi 100 personas. Para los que manifiestan su preocupación,
los estudiantes que me dicen que se les entrecorta, que están conectados con datos. Esta sesión va a quedar grabada y se va a montar en las aulas correspondientes. Vamos a darle la palabra a mi querido amigo León Hernández, coordinador, fundador del laboratorio, del Observatorio Venezolano de Fake News. León, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Mariela. Sí, muchas gracias a Provox también y a Cazadores de Fake News por estar aquí y por acompañarnos. Sí, el Observatorio Venezolano de Fake News es un proyecto de metaanálisis que aborda el fenómeno de la desinformación en sus distintos ámbitos. Es un grupo multidisciplinario de profesionales que de diversas áreas han analizado este problema y los efectos antidemocráticos que tiene este fenómeno en Venezuela y en otras comunidades. Recientemente publicamos un libro sobre la desinformación en América Latina y voy a hacer alusión a algunos de los resultados principales de los que hablamos en ese texto. Vamos a ir presentándola. A ver. No sé si ven la presentación, correcto. Nosotros hemos estado captando en una base de datos que ya pusimos a disposición del público todos los bulos que hemos detectado a lo largo de estos años, en un principio con un equipo de 8 periodistas en diversas regiones del país que nos acompañaron y en los cuales teníamos la capacidad de sacar por comunidades, por grupos de referencia de cada uno de estos periodistas de amplia trayectoria en Venezuela, cuáles eran los bulos que estaban afectando más las comunidades, generándose en algunos casos recirculaciones de bulos, ha habido reencuadres de algunos de ellos y de verdad que esta base de datos ya arroja algunas tendencias que permiten figurar cómo opera este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, por temas, creemos que en efecto estos años de pandemia generaron un nivel de incertidumbre en materia de lo que fue el coronavirus importante. Ahí en ese sentido, el tema del coronavirus fue el principal. Había, digamos, temática orgánica, también temática malintencionada, pero digamos que fue el tema principal. En el segundo lugar estuvo lo relativo a los accidentes y escándalos. El 11,4% del total tenía vinculación con lo que hemos llamado accidentes y escándalos. Y el tercer rubro importante en cuanto a la temática tenía que ver con el sector internacional. Como lo comentaba Mariví previamente, en efecto, hay tendencias a desinformantes ideológicos que de uno a otro país por la ideología en función generan desinformación y con unidades de contenido falseado. Pero sí valgo la acotación en este sentido que el papel de la incertidumbre informativa genera que haya muchísimo contenido orgánico en términos de desinformación en Venezuela también. El delito como tema fue importante. Hemos tenido más o menos desde un 10% de bulos sobre diversos delitos, pero también que intentan delitos, como por ejemplo el robo de datos a través del phishing, de la estrategia del phishing. Ahí hay un porcentaje importante de esto en nuestros resultados, pero no tan amplio, apenas 10%. Y en efecto, sí debemos comentar que existe algo que tiene que ver con la psicopolítica y el control político del pensamiento como tema. Digamos que en una menor proporción, encontramos 183, por ejemplo, para 8,83% asociados al gobierno. En esta pequeña proporción sí hay una gran cantidad de vuelos que operan de una manera muy malintencionada y que tienen un mayor impacto en la consecución de opinión pública en Venezuela. Digamos que hace que el tejido comunicacional destinado a las articulaciones de decisiones sea más accidentado y mucho más difícil de transitar, sobre todo para aquellas personas que ni siquiera tienen acceso a Internet y a redes. Lamentablemente, la brecha digital en Venezuela está estimada en 40%. Hay personas que solo se informan con televisión y radio y estas están censuradas. Los actores que más se mencionan en bulos en Venezuela, curiosamente, y hablaba del carácter orgánico de la desinformación también, es importante señalar que de pronto
muchos pensarían que se refería al sector político, pero no. Resulta que las personalidades públicas, los artistas, Ricardo Montaner, Chino Miranda, ocuparon el primer lugar con el 24,49% de una torta que sí se ve como diversa, ¿no? Dispersa. Tenemos, por ejemplo, funcionarios extranjeros 217, sector público 400, está en segundo lugar. Por sector público entendemos todas las instituciones del Estado, llamadas Asamblea Nacional, Ministerio de Deporte, X, Sociedad Organizada 199, políticos de oposición 82, unidades fueron detectadas, pero en efecto el sector que más es viralizado, nosotros hemos analizado muy bien la viralización, tenemos muy buenos trabajos en nuestra unidad de análisis con uno de los analistas que se llama Rodolfo Rico, tenemos una sesión de viralización bien interesante. Y en efecto, responde a unidades orgánicas que tienen que ver con también la incertidumbre informativa, la necesidad de satisfacción de algunos deseos y mucho más en tiempos de crisis de la población venezolana. No obstante, por supuesto que en menor porcentaje las unidades de contenidos con aspectos falsos son las que llaman la atención sobre el aspecto político, las que más se viralizan, y en efecto durante estos años que se acumuló esta base de datos, los más mencionados fueron Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Ya entrando en este año, esa proporción ha ido cambiando debido al cambio en la estructura organizativa de la oposición, pero básicamente tenemos una gran cantidad de psicopolítica o de control, digamos, mental de la población venezolana a través de desinformación que pulula en redes sociales, que por cierto, insistimos en no satanizar las redes sociales porque en efecto se presta para el mayor escape ante las restricciones de libertad de expresión en un entorno restringido que solo permite una comunicación muy accidentada por medios abiertos. Recordemos, como lo comentaba ya mis antecesores en esta presentación, que hemos tenido leyes que han ido sobre este contexto de mordaza y que también se suma al contexto desinformativo en Venezuela, que ha generado ciertas leyes como las que allí se ven, la ley constitucional contra el odio, la ley, por ejemplo, la ley de los ciberdelitos. La primera ley en ese caso fue la de 2004, la ley de contenidos. Y apenas en 2021 se sumó otra que se suponía iba a generar acceso a la información pública, pero que generó mayor temor e incertidumbre. También están los cierres recientes de radio, por ejemplo, todo el radiocidio que ha pasado en los últimos 20 años, pero en los últimos meses hubo ciertos cierres de radios que generan mayor dificultad para informarse de la población. Digamos que ese es el contexto en el cual ha estado operando nuestras iniciativas, digamos, Cazadores de Fake News, el Observatorio Venezolano de Fake News. Hay otros, espaja.com, por ejemplo, y que de verdad que debemos seguir intentando graficar este fenómeno para que quede registro y podamos ayudar a la población. Gracias. Muchísimas gracias, Leo. En el Facebook tenemos un montón de preguntas y observaciones de los cursantes que además ya superaron hace rato los 100. Luine Márquez es de Barquisimeto, que además tiene ahora un programa en Promar que se llama Doble Check, es decir, que está haciendo también verificación. Pregunta: el uso de la inteligencia artificial en la desinformación se ha utilizado en países como China y Venezuela para crear una burbuja de falsedad sobre situación económica del país. ¿Creen que se seguirá usando esta herramienta para manipular la opinión pública de cara a las elecciones primarias? ¿O los bulos en tiempos electorales son de otro patrón? Adrián. A medida que van surgiendo nuevas tecnologías, siempre cuando hay operaciones de influencia, operaciones de desinformación, especialmente en épocas electorales, suelen haber experimentos, ¿ya? Nosotros nos dimos cuenta de cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, que
había mucho miedo con respecto al fenómeno de los deepfakes, que son estos, ¿saben?, videos creados con inteligencia artificial para simular ciertas cosas. Y en la práctica nos dimos cuenta que tienden a ser desmentidos bastante rápido, porque llaman tanto la atención que la gente los desmiente rápido, ¿no? Y tratan como de, mira, esto es mentira por tal cuestión. Recuerdo el caso de un bulo de Zelensky que supuestamente tenía un montón de cocaína en el escritorio. Bueno, eso fue difundido en Venezuela por desinformantes venezolanos y fue desmentido rápidamente. Ahora, yo lo que creo es que siempre va a perdurar, eso se va a perfeccionar en algún momento, van a venir más técnicas, distintos software, pero creo que hasta el momento ha hecho más daño la desinformación más sencilla, la que se basa en cosas sencillas. Yo siempre pongo como ejemplo, por ejemplo, el bulo del Porsche, del supuesto Porsche de Leopoldo López, ¿no? O sea, una cosa que simplemente era una acusación con una foto que agarró a alguien de internet, y entonces cuando el sesgo de confirmación es muy grande, la gente tiende a difundir eso sin necesidad de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que el caso de la inteligencia artificial reciente es importante tenerlo en el radar, pero no hay que perder de vista los casos, las técnicas más tradicionales. Gracias, Adrián. Maribí, León, ¿quieren complementar algo? Porque me parece muy interesante la pregunta que se realizan. Sí, bueno, me gustaría complementar lo siguiente. Creo que en efecto siempre vamos a tener como extremos humanos en el proceso de la comunicación. Y a pesar de que existe mucho temor desde la época de Frankenstein, Terminator, Matrix, sobre algo que te domina como un sistema, siempre va a haber extremos humanos en los dos lados. Yo sí pienso, como dice Adrián, que existe como ciertos boom tecnológicos para tratar de formas más sofisticadas, ¿no? Pero qué duro es ver que un pequeño texto, un pequeño audio de una supuesta revelación de alguien en un pueblo que fue forjada genera todavía más daño que algo como esto, ¿no? Y sobre todo porque pienso que al público que va dirigido a lo más sofisticado, es un público que tiene acceso precisamente a un campo digital al que no todo el mundo accede, y a un campo de medios al que no todo el mundo accede. Lamentablemente, sí también creo que existe un campo muy vulnerable que son los sectores con mayores restricciones al campo y a la esfera digital por cuestiones socioeconómicas de nuestro país, y sí creo que a ellos debemos seguir dedicando tal vez mucho más esfuerzos que teniendo miedos post-apocalípticos sobre esos software que de verdad, por fortuna, van dirigidos a un público un poco más informado, que se puede nutrir de otras contracaras, como por ejemplo el trabajo que hacemos nosotros. Gracias, León. Maribí, ¿quieres comentar algo o sigo con las preguntas? Tengo varias. Si quieres seguimos, Okay. Perfecto. Voy a hacer ahora una pregunta de la sala de Zoom, además que es para Maribí. Pregunta, ¿por qué decidieron ampliar el estudio a El Salvador? Buenísimo. Nosotros decidimos, primero cuando comenzamos en nuestro monitoreo, estaba dedicado específicamente a Venezuela. Luego de ver coincidencias, etiquetas que venían desde Cuba, que se hacían tendencia en Venezuela, de Nicaragua, que se hacían tendencia también en Venezuela, en Cuba, viceversa, pues decidimos ampliar el monitoreo a los otros dos contextos. Luego de entender un poco más los contextos, estos que le comentabas de la censura en los medios tradicionales, los bloqueos a páginas web, sumado a esta creación de leyes para restringir los derechos digitales, pues había como cierto patrón claro entre estos tres regímenes que lamentablemente también de alguna forma se ha ido pareciendo mucho al contexto de El Salvador, donde ha crecido muy rápido la violación de derechos humanos, pero sobre todo la limitación a la libertad de expresión en todos sentidos, pero específicamente en línea. Por ejemplo, en El Salvador es uno de los países de nuestra región donde está completamente comprobado que el spyware Pegasus ha sido utilizado en contra de los periodistas. Entonces, la verdad es que a nosotros nos importa combatir la desinformación, las mentiras y la manipulación viniendo desde donde venga, y esto nos demuestra que los autoritarios muchas veces aprenden entre ellos a cómo controlar la información o manipularla sin ni siquiera tener la misma ideología, etcétera. Entonces esto también nos debe dar a nosotros como investigadores
pues crear una alarma en que si ellos van aprendiendo de ellos, nosotros también tenemos que hacer lo mismo para de alguna forma lograr, ojalá, equiparar esa batalla tan desigual que existe hoy. Gracias, Mariví. Josep Pino pregunta por el Facebook. Fuera de China y Rusia se ha referido que TikTok tiene una red de moderadores y promotores de contenidos clickbait o video bait sería un término más correcto, dice Giuseppe. ¿Cómo detectar de forma sagaz esta técnica para captar audiencias y que obvio en la mayoría de los casos transmiten desinformación o información errónea? Yo voy a hacer voy a aprovechar también un comentario rapidito allí. La mejor forma de combatir la desinformación siempre va a ser verificarla. Si te genera dudas, entonces primero no la compartas. No la compartes en 10 grupos más para saber si era verdad o no. Utiliza tú mismo búsquedas fáciles de Google. Muchas veces la búsqueda de Google nos puede dar información que cualquier otra red lo niega. Y nosotros también, una de las cosas que solemos decir precisamente es no todo lo masivo en redes sociales es real. Y esto es porque es muy fácil presumir que un video que tenga muchos views o que tenga muchos likes, retweets, etcétera, automáticamente es asumido como real, como contenido, digamos, verificado, y la verdad es que no es así. Depende mucho de cada usuario, entonces, de tener esta, digamos, si te genera dudas, frenarte antes de compartir el contenido y hacer una búsqueda rápida para evitar ser parte del círculo de la desinformación. Gracias, Mariví. Adrián. Sí, de acuerdo a lo que dice Mariví, ciertamente es eso lo que estamos haciendo en este momento, haciendo verificación de forma individual de cada uno de los bulos que vemos, rastreo de forma individual. Bueno, la gente del observatorio lo sabe porque me consta que han hecho mucha verificación de TikTok, ¿no? Sin embargo, yo sé que en semanas recientes, TikTok abrió la posibilidad del acceso al API, que es como decir una manguera con la cual los investigadores pueden minar datos de TikTok y hacer análisis de datos de forma más sagaz, o sea, de forma más masiva. Pero creo que hasta el momento están haciéndolo en Estados Unidos. Creo que hay acceso al API en Estados Unidos y eso va a ser, yo creo que el futuro de TikTok, que es lo contrario a lo que está pasando en Twitter, que más bien están tratando de restringir el API. Eso es algo que, bueno, que es a nivel investigativo. Gracias, Adrián. León está pidiendo la palabra, pero antes de darle la palabra a León, voy a aprovechar para introducir otra pregunta que hace Shauki. ¿Okay? Indiscutible que las falsas noticias y el fake news han alcanzado todas las esferas sociales y es deber de los periodistas como productores de noticias y eventos especiales en todos los aspectos políticos y sociales, cuidar de la audiencia y los lectores de las diferentes noticias a transmitir. Los periodistas, dice Chauki, somos de alguna manera impulsores de las buenas y malas noticias. Voy a darle la palabra a León para que responda a Giuseppe, que tenía estas inquietudes sobre el uso de el clickbait o el videobait, como dice él, y la inteligencia artificial, específicamente en los casos de China y Rusia, y sobre esta pregunta de Chauke sobre las responsabilidades del periodismo para enfrentar la desinformación. Leo. Bueno, aquí voy a comentar algo sobre, digamos, sobre lo que tiene que ver con propaganda de la propia desinformación. Creo que tampoco debemos atribuir más poder a ese pulpo que tiene varios tentáculos, entre ellos la omisión, la censura y también, por supuesto, el uso de tecnología para hacerlo. Creo que, en efecto, TikTok se ha convertido en un tema, pero realmente no es el favorito. Por ejemplo, el favorito sigue siendo WhatsApp. Tanto en Venezuela como en Latinoamérica, ese sistema de mensajería encriptada que no permite ver el autor original del bulo sigue siendo el favorito para diseminar, digamos,
tanto información de laboratorio malintencionada como también, como no, la que tiene que ver con la información errónea o los contenidos más orgánicos. Pienso que TikTok, al igual que otras, tiene un poder, pero todavía tiene poca penetración en Venezuela. Si nos vamos al caso venezolano, no tiene tanto arraigo TikTok aún. Y de hecho, creo que la mayoría de la gente prefiere compartir contenidos por otras plataformas. Todavía no, incluso yo diría Twitter, a pesar de que existe una amplia actividad del Twitter, sigue siendo WhatsApp la que tiene mayor cantidad de contenido desinformante según nuestras detecciones. Y entre otras cosas, pienso que tratando de seguir un poco lo que decía Adrián, deberíamos tratar de buscar maneras de combatir la desinformación, sí, con periodismo, con verificación, desde el punto de vista más del usuario que está inmerso en un desierto informativo donde solo accede a la propaganda que emite, por ejemplo, medios de televisión abierta y que duda de todo. Estamos en un estado de cosas en los que no hay medios impresos, no hay manera de contrastar información y es difícil conseguir la vía de llegarle solo por la vía digital. Creo que tenemos que tratar de pensarnos otras vías. Ahí, por ejemplo, está el caso del autobús, este informativo, pero sin embargo debemos seguir pensándonos y reinventándonos desde el periodismo y con eso también contesto el comentario sobre el periodismo. Gracias. Gracias, Leo. Voy a leer algunos comentarios y algunas preguntas. Tengo un montón de preguntas en Facebook. Pedro Iso dice, además de este tipo de foros, existen estrategias desde estas organizaciones para llegar a los sectores más vulnerables, donde quizás no tienen tan claros los elementos para detectar los bulos y suelen asumir como verdad toda información que llega por WhatsApp o redes sociales. León. Sí, nosotros, por ejemplo, en mi análisis hasta utilizamos SMS. De alguna manera, escribí recién un encargo de mi mentor y profesor y director de mi análisis, Andrés Cañizales, sobre métodos de evasión de censura. Siempre ha habido maneras hasta con el volanteo, papelógrafo, dar algunos mensajes, porque hemos estado en contacto con ese conocimiento de que, en efecto, existe un importante sector de la población que no puede contrastar la información y que vive en un desierto informativo o en un desierto sobreexpuesto a la manipulación que puede haber en medios con una gran circulación de propaganda que también es una manera de desinformar. Sobre todo tomando en cuenta que no es propaganda ética, sino propaganda sesgada, con cualquier cantidad de parcializaciones de la realidad. Creo que es un gran intento y un loable intento que entre todos nos preguntemos, y esta es una instancia para hacerlo, sobre cómo seguir llegando cada vez más profundo a esa Venezuela que no tiene capacidad para informarse y que literalmente hablando está a oscuras. Gracias, León. Voy a darle la palabra a Maribí. Voy a agradecerle a los ponentes ser un poco más breves en su respuesta. En todo caso, yo voy a agradecer a León, a Adrián, a Maribí, que cuando terminemos el foro, si se nos quedan preguntas, porque tengo muchísimas, que por favor entren al Facebook y le respondan a los cursantes. Maribí, tienes la palabra. Sí será. Sí, y nosotros también, me parece buenísimo todo lo que hace el Observatorio de Fake News. Nosotros también tenemos un curso de formación para activistas. Tratamos de hacer que no son completamente, digamos, abiertos por razones de seguridad, pero también la formación en contra de la desinformación y sobre derechos digitales nos parece que es importantísima. Tener la información es lo que nos permite saber cómo combatirla. Gracias, Mariby. Voy a leer algunas preguntas de la sala. Simeón José Rojas pregunta, ¿ustedes han logrado hacer un análisis sobre el comportamiento de las masas que han recibido un bulo, pero resulta que luego de la verificación y del desmentido aún siguen creyendo en eso? León tenía
Sí, brevemente, sí, se convierte en leyenda. Tenemos una sesión de fe y leyenda, que son los bulos que recirculan una y otra vez en distintas etapas, los que tienen que ver con el sector educativo, cada vez que inicia el año, por ejemplo. Y sí, se convierten en leyenda. Por ejemplo, hay uno de la insulina que vibra cada vez que hay un problema asistencial. Solo puedo citar un caso. Ok, a ver, Carla, no es realmente una pregunta, comenta, siento que la principal, y coincide con Mariví, de empezar a notar cualquier desinformación es dudar de la misma, investigar por nuestra cuenta, hasta conseguir la verdad. Como tal, ese es nuestro deber como periodistas. Estefan pregunta, ¿podríamos hablar que la difusión de bulos es una forma de agitación propagandística? Adrián, tienes la palabra. A ver, es que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Recuerden que está el tipo de bulos, el tipo de noticias falsas que circulan de forma orgánica, tal como decía León, ¿ok? Que es información errónea, que simplemente se difunde porque es algo que, bueno, a veces surge en momentos donde hay incertidumbre, rumores que salen de forma espontánea, errores, acusaciones sobre, no sé, un secuestrador que realmente no era un secuestrador, sino una persona que estaba parada frente a un colegio. Esos son errores que son normales y lo hemos verificado porque conocemos incluso personas que han dicho cosas que se han malinterpretado, ¿no? Eso es una cosa. Ahora, la desinformación es usada desde hace muchas décadas como una herramienta de arma política. De hecho, se hablaba del uso de la desinformación en países occidentales como herramienta de guerra política y en países como Rusia como herramientas de desinformación, en el caso de las medidas activas. Es precisamente una herramienta que se utiliza para manipular. Entonces yo creo que hay que hacer un clic en esa forma de pensar de que, bueno, es una mentira que está rodando porque alguien quizá, no, sí, hay maneras de rastrear inclusive cuál es el origen de la desinformación. Lo hemos demostrado en muchas ocasiones cada uno de nosotros, de estas organizaciones que están presentes, y definitivamente se está utilizando para manipular a la gente. Entonces, los periodistas tienen que tener mucho cuidado con esa estrategia. Gracias, Adrián. Gabriel pregunta, hace algunos años se propuso e incluso se experimentó utilizar blockchain, cadenas de bloques, para la verificación de noticias. ¿Actualmente se ha retomado ese proyecto? Bueno, yo no tengo mucha información al respecto. Sé que hubo algún tipo de iniciativa de federar, hacer una especie de confederación de verificadores, etcétera, pero creo que la solución, o sea, lo más sostenible en este aspecto es educar, alfabetizar informacionalmente a la gente, digitalmente a la gente. Yo creo que es la única forma sostenible de luchar contra la desinformación. Gracias. Carmen Teresa Isea señala, definitivamente en Venezuela el entorno mediático ha contribuido enormemente a la desinformación. Ella señala, ¿de qué manera, voy a resumir con una intervención un poco larga, de qué manera podemos colaborar para evitar la desinformación? León. Sí, bueno, yo diría empoderando al ciudadano en su papel, en el proceso de viralización. Creo que lamentablemente, para bien o para mal, muchos aprovechan del poder del ciudadano y desde el control psicopolítico de un bulo o de un discurso propagandístico sesgado y alejado de la realidad, tratan de convencer a que la gente viralice. Siempre tenemos que educar en función de darle el poder al ciudadano de decidir qué no viralizar, de decidir cuál es su papel en la contención de aquello que es falso. Tal vez el problema principal es cultural. Entonces, en efecto, la mejor manera de contrarrestar esto es desde nuestra cultura ciudadana, haciéndolo saber cuando veamos un contenido que desinforma en nuestros grupos de referencia. El problema es que muchas veces por miedo la gente no para el bulo o por creer que deja quedar mal a la persona que emitió el bulo en un determinado grupo.
trate en la medida de lo posible de atacar el problema y no la persona, porque todos podemos ser vulnerables a contenido desinformativo. Gracias, León. Matías dice, buenos días. Interesante discusión que nos advierte del peligro de la desinformación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo crear una cultura de investigación e información en un medio especulativo por naturaleza, como lo son las redes sociales? Mariví. Bueno, lo primero es que efectivamente las redes sociales, digamos, es un arma de doble filo, pero ese filo, digamos, es utilizado por actores que tienen una mala intención, y precisamente de eso se trata la desinformación. La desinformación, el concepto, lo que explica es que es la información que ha sido alterada con la intención de afectar a grupos específicos, personas, etc. Entonces, nosotros, digamos, no puedes asumir que todo lo que está tampoco en redes sociales es falso o es manipulado, porque una de las cosas que también nos ha permitido las redes sociales en nuestro contexto es visibilizar denuncias que desde los medios tradicionales, desde el poder, desde el discurso oficial, se intenta esconder. Por ejemplo, la lucha actualmente, la lucha de los docentes, de los trabajadores públicos, que mientras están constantemente en la calle protestando por sus derechos y reivindicaciones, desde el poder lo que se está vendiendo es que la culpa es de las sanciones, o por el otro lado luego pasas al discurso de que todo está bien y vendes la Serie del Caribe como un éxito maravilloso, pero entonces sí hay plata para construir el estadio, la Serie del Caribe, pero no hay plata para pagarle a los docentes toda la plata que le des y los trabajadores públicos. Entonces, por eso creo que la mejor forma también, de alguna manera, de combatir todo ese desequilibrio que hay en redes sociales es que personas reales, bien intencionadas, con códigos, digamos, morales, como somos nosotros, y que además, si hacen un trabajo periodístico real, puedan estar activamente también en redes sociales impulsando este tipo de información que le permita a las personas tener fuentes también reales de información en redes sociales, y que no sea solo el discurso oficial, manipulado, etcétera, lo que predomine o lo único que exista. Gracias, Mariví. A ver, Virginia Chacín pregunta, en nuestro país se aproximan elecciones presidenciales. ¿Qué se espera en cuanto a las noticias falsas? ¿Cómo prepararnos para no caer en el juego? Adrián. A ver, de acuerdo a lo que nosotros hemos monitoreado en los dos últimos procesos electorales en Venezuela, en 2020 y 2021, mientras más participación del ala opositora, de los partidos opositores existan, más dura va a ser la lucha electoral. Por lo tanto, la desinformación que va a haber en las próximas elecciones presidenciales va a ser muchísimo mayor que la que nosotros pudimos detectar en las legislativas. No solamente son bulos, y yo creo que es muy importante explicar esto. Generalmente cuando nosotros hablamos de desinformación, nos concentramos en piezas desinformativas, de repente una cadena de WhatsApp que dice, mira, tal candidato se alió con este tercer candidato, y es mentira. ¿Okay? No solamente se trata de eso. En épocas electorales se despliegan lo que nosotros llamamos operaciones de influencia, que son campañas complejas donde se utiliza desinformación, que a veces son paralelas a las campañas abiertas, propagandísticas de cada uno de los candidatos. ¿Okay? Entonces, estas otras campañas se despliegan también en redes sociales, a través de mensajería instantánea, y es guerra sucia. Para ponerlo en dos palabras sencillas, es guerra sucia. Entonces, eso es lo que nosotros prevemos que va a ocurrir. En las elecciones pasadas, en las de 2021, vimos cómo se crearon redes de cuentas trolls en Twitter, por ejemplo, que estaban vinculadas a una campaña B, o sea, una campaña sucia electoral, y pudimos detectar que eso está ocurriendo en Twitter. Nosotros estamos seguros de que eso va a ocurrir en las presidenciales, y hay que estar preparados, no solamente para detectar, para desmentir bulos aislados, sino para también ver redes de cuentas falsas en redes sociales, falsos canales de noticias que están creando para impulsar ciertas matrices, etc. Gracias, Adrián. La querida profesora investigadora Raiza Uribarri
Dice, hola, para los tres, de todas las estrategias que han detectado, ¿cuál ha sido la más peligrosa o inquietante y por qué? Tuve un problema acá logístico, ¿me oyeron? Sí, sí, te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Te oímos. Voy a ir aprovechando a responderle a la querida Raiza. Yo creo que todo lo que atente directamente contra la integridad física, psicológica, etcétera, de las personas. Aquellas, digamos, narrativas, tendencias, bulos que de alguna forma sean en redes sociales, pero puedan afectar y tengan efectivamente un impacto en la vida de las personas. Justificación de medidas en contra de detenciones arbitrarias, etcétera, difamación. Creo que esas son de las más delicadas y de las que más hay que prestarle atención. A ver, sigo con las preguntas. Tengo algún problema con la cámara, pero creo que me están oyendo sin problema, ¿no? Sí. Tengo varias preguntas de la inteligencia artificial. Fabiana pregunta, Fabiana Romero, ¿cómo se podría convertir la inteligencia artificial en una herramienta para identificar bulos en vez de ser una herramienta que los crea? Adrián. Sí, existen iniciativas internacionales que utilizan inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer bancos de noticias, de titulares de noticias publicados por decenas o cientos de noticieros en Internet y categorizar utilizando inteligencia artificial en potenciales bulos, ¿ok? Por ejemplo, esa es una manera de utilizarlo. De hecho, hay iniciativas internacionales que se han aliado, se alían en páginas web que comparten herramientas, no solamente basadas en inteligencia artificial, códigos, procedimientos, metodologías que se comparten para luchar contra la desinformación. Bueno, yo creo que forma parte también de los investigadores llegar a este tipo de tecnologías, desarrollarse, pero no basta, definitivamente no basta. Creo que es importante que la ciudadanía, los periodistas, que no necesariamente tienen que manejar estas herramientas técnicas, tengan conocimientos bases para luchar contra la desinformación, no necesariamente tan sofisticados. Gracias, Adrián. Voy a hacer una última pregunta. Nuevamente le agradezco a los panelistas revisar el chat en Facebook, que quedaron muchas preguntas, donde Alba pregunta, como periodistas, ¿qué debemos hacer para que el ciudadano no propague tanta desinformación? Sí, lo abordamos antes, Mariela. La parte educativa es primordial. La parte de formación de capacidades mediáticas a todos los niveles ciudadanos es importante. Sí, allí en las preguntas de los cursantes, en las preguntas en el foro, dan cuenta del proceso formativo que se está llevando a cabo, que está llevando a cabo Medianálisis. Agradecemos a Maribí, a Adrián y a León por su cooperación, amigos, aliados, y ya tenemos la hora exacta conectados, que era el compromiso. Así que, bueno, feliz día, saludos a todos, nos seguimos viendo. Gracias a ustedes, un gusto. Chao, un gusto, saludos. Chao. Un gusto, gracias.